Cuarta jornada de paro docente previsto desde la semana pasada. Se hacía mención justamente la semana pasada de 96 horas, también de 120 horas para la próxima semana. En comunicación telefónica el secretario de ATECH, Daniel Murphy, a quien saludamos y le consultamos justamente si está ratificado, confirmado este paro de la semana que viene. Buen día, Daniel. Facundo aquí en Radio Namuncurá. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, por suerte. Sí, está confirmada, por supuesto, la continuidad de la medida de fuerza. En la medida en que el gobierno no ha dado respuesta, está absolutamente confirmada. Hoy tenemos reuniones de delegados en cada regional y después nos comunicamos entre las 6 regiones para analizar el balance, hacer un balance, una revisión de lo que fueron estos 4 días con acciones muy importantes y proyectar lo que viene. Esa es la misión del día de hoy, la importante tarea que tenemos hoy como colectivo docente en el marco de ATECH. Te agradecemos porque sabemos que dentro de un ratito vas a participar de una conferencia de prensa en conjunto con la gente de SADOP y de AMET. Estamos hablando de otros 2 gremios relacionados obviamente con el tema de la educación. También hablando de análisis, va a haber justamente un análisis conjunto entre por lo menos estos gremios, que obviamente no son los únicos que representan a docentes de la provincia. Sí, ayer participaron ambas conducciones del acto que hicimos frente al Ministerio de Educación, en Rawson, y es muy importante que podamos compartir opiniones. De hecho, tenemos una mirada común sobre varias de las cuestiones que vivimos, pero principalmente tenemos 2 acuerdos. El primero es que el gobierno tiene que poner sobre la mesa una propuesta real el día jueves 15, y si es antes mejor, en realidad correspondería que sea antes, lo venimos planteando desde hace tiempo, los 3 sindicatos, la necesidad de la reapertura de la paritaria, y no lo han hecho desde el gobierno, no lo ha hecho la Secretaría de Trabajo incumpliendo sus obligaciones, pero cuanto antes tengamos esa propuesta, lo que necesitamos también es que el gobierno no avance con la extorsión de decir, tienen que decir ahora si les gusta o no les gusta, cuando en realidad todas las organizaciones sindicales necesitamos el tiempo para debatirlo, analizarlo con nuestros compañeros y compañeras. Estos 2 acuerdos son los que vamos a expresar, entre otras cosas, porque además también tenemos la necesidad de plantear qué pasa si no hay una propuesta concreta por parte del gobierno, y creo que eso se responde con una palabra, que es lucha, ¿no? Seguir luchando, seguir sumando a un plan de lucha que va creciendo, que va teniendo momentos de mucho impacto, de mucha repercusión, y fundamentalmente que nos tonifica cada vez que nos encontramos y podemos valorar ese encuentro como el dejar atrás una época en la que nos costaba mucho movilizar, ¿no? Y ahora pasamos a tener movilizaciones importantes, acciones de relieve. En junio del 2018, hablando de recuerdos, pero más acá en el tiempo, más o menos para esa altura estaba el Ministerio de Educación tomado, la famosa Villa Paritaria, la Mesa Unidad Sindical con bastante energía. ¿Qué cambió en estos 5 años? 5 años, es mucho tiempo. Es mucho en tiempo. Argentina, sí, mucho tiempo. Creo que muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Un gobierno que se ha dado una política muy activa para dividir el movimiento sindical. Una pandemia que tuvo impactos en la subjetividad individual, pero también en la colectiva o en la conciencia de organización. Y son cuestiones que todavía se están balanceando y revisando. Ahí me parece mucho que todavía en las asambleas aparece como reclamo o necesidad de debate, de análisis, de reflexión, de compartir lo que hicimos en 2018 y 2019, si estuvo bien, hasta dónde. Nosotros reivindicamos esa lucha enorme y decimos que sin esa lucha no solo no hubiéramos llegado como llegamos a cubrir el 80% de la canasta básica con un salario testigo, sino que además hubiera pasado el ajuste que proponía Arcioni, que era todavía peor que el que vivimos ahora, ¿no? Con despidos de estatales por miles, con quita de derechos laborales, todo tipo, digamos, arrasaban convenios colectivos de trabajo, esto directamente en línea con lo que el gobierno de Macri impulsaba, era terrible para la provincia de Chubut, para las y los estatales en todos los ámbitos. Estamos hablando con Daniel Murphy, secretario general de ATECH, yendo y viniendo en esta historia que lamentablemente también se repite.
tema de infraestructura, que por ahí vemos, no digo de manera aislada, sino de diferentes maneras, ¿no? La expresión de algún grupo de familias en Comodoro. Creo que hubo el acto último de 25 de mayo que se iba a hacer o no sé si era que se iba a hacer en la ciudad, pero específicamente en una escuela se iba a hacer un acto y no se pudo hacer por el tema del agua. O sea, seguimos también con esa situación. Sí, claro. Sí, ayer estábamos en la ruta manifestándonos y llegó la noticia, ahora se me escapa el número de la escuela, que tenía una pérdida de gas y tuvieron que evacuar de urgencia por la pérdida de gas la escuela en medio de la actividad. Esto es casi cotidiano, no todos los días, pero semanalmente sabemos de situaciones que se van dando, de escuelas que inmediatamente, repentinamente se quedan sin agua, sin luz, sin calefacción, y lo de repentino es irónico, porque en realidad tiene que ver con un problema estructural, y esto no ha cambiado, lamentablemente. Como venimos diciendo, el presupuesto 2023 para infraestructura es más bajo en términos reales que el presupuesto del año pasado. Como además del ajuste provincial se suma el ajuste nacional en cuanto a educación, lógicamente la situación es crítica, y lo que estamos planteando es qué va a pasar de acá en adelante, y se lo estamos planteando a los candidatos y las candidatas, que tienen que dar una explicación de cómo van a aumentar el presupuesto educativo, porque no hay otra salida. Si no se aumenta el presupuesto educativo, lo demás es chamullo. Tocaste un punto ahí, que por ahí también nosotros solemos hacer referencia, en esto de que educación es uno de los aspectos más significativos de la agenda de la radio y de la escuela, de la fundación. Cuando decís les proponemos a los candidatos o le pedimos o decimos, eso es a partir de una comunicación directa, se van interiorizando justamente los distintos candidatos, sobre todo ya que están los tiempos preelectorales marcando el pulso, ¿no? de las alianzas confirmadas primero, de los nombres que van a ir integrando los diferentes cargos después. ¿Cómo es ese ida y vuelta? ¿Cómo se va produciendo? No hemos tenido contacto directo con candidatos, no es la idea hacer una reunión individual ni nada por el estilo, sino comprometerlos a un encuentro en el que expresen si van a garantizar la educación pública, cómo la van a hacer, que no sean eslogan de campaña, sino definiciones concretas, claras, de cómo van a garantizar la escuela pública y, por supuesto, en ese marco, cómo van a garantizar los derechos laborales de docentes y auxiliares en la escuela. Ese es el planteo. Como los candidatos van a quedar definidos y oficializados a partir de mañana, si no entiendo mal, claro, la semana que viene vamos a estar convocándolos públicamente, esperando que... ¿Cómo? No, bien, ahí entiendo entonces. Pensé que ya habían tenido algún tipo de No, vamos a convocarlos a que tengamos un encuentro. No queremos imponer nada, no se trata de apurar a la gente, pero sí a que se den definiciones reales, ¿no? Esto que cada campaña escuchamos, y la verdad es que es desagradable, porque sabemos que decir que la educación pública es importante es conveniente en una campaña, y se pueden decir muchas cosas más sin decir absolutamente nada, y lo que necesitamos es que haya compromisos concretos. El sindicato mantiene la autonomía a partir de esta posición, a partir de que las soluciones se toman democráticamente en su seno, pero eso no quiere decir que seamos indiferentes a lo que suceda en las próximas elecciones. Cada uno de nosotros, cada una tendrá después la posibilidad de votar en el cuarto oscuro, pero lo que queremos como sindicato es, insisto, comprometer a los candidatos a que den soluciones, a que ofrezcan soluciones concretas, no que después cuando asuman digan, bueno, yo les dije que la situación era crítica y ahora vamos al ajuste. No, basta de ajuste, basta de política de acción y basta de todo esto que ya sabemos a lo que nos trajo, ¿no? La última, porque sé que tenés la conferencia ya ahí adelante, y agradeciendo justamente ese gesto, para aquel docente, aquella docente que por ahí tampoco tiene la información certera, ¿no? ¿Cómo es el tema del plus de Nación y cómo es el trámite, por así decirlo, no sé si es la palabra óptima, se entiende. para reclamar justamente si ese
si ese ítem no lo ha percibido, ¿cómo debe hacer? ¿Cómo le podemos informar? No corresponde que la docente o el docente haga un reclamo, tiene que la administración pública, el Ministerio de Educación en este caso, bien, si detecta, porque digamos, automáticamente lo van a hacer, lo van a establecer, si ve que hay un docente que percibe menos que el mínimo, tiene que compensar eso con un montón negro. Ese montón negro tiene que estar puesto por Nación, porque es el Fondo Compensador Nacional. Para explicarlo de otra manera, hoy un salario inicial está en 101.000 pesos en la zona norte de la provincia. Ellos contabilizan dentro del salario mínimo el FONID, o sea, el incentivo docente y la conectividad. Y hoy son 12.000 pesos más, 15.000 pesos. Bueno, lo que falta para llegar al mínimo lo tienen que poner en una cifra en negro, un monto en negro que se agrega a eso. Esto es por persona, no por cargo. Quiere decir, si yo tengo 2 cargos, no cobro esto por cargo porque ya con los 2 salarios, con los 2 trabajos, voy a superar el mínimo y no me van a depositar por cada uno de los cargos lo que me falte para llegar a 145.000. Por esto nosotros decimos que no es un aumento, porque además es en negro, no va a las jubilaciones, no va al aguinaldo, no es un aumento, es una compensación básicamente para que no estemos debajo de la línea de indigencia, que es la realidad que tenemos. O sea, ya no hablamos de la línea de pobreza, sino de la línea de indigencia. Exacto, porque esto es una frase también potente. Cuando salgan los datos de la inflación de mayo y la canasta básica de mayo, vamos a estar en esa línea, porque estuvo en 94.000 la línea de indigencia en el mes pasado, y los salarios estaban en 93.000. Con el aumentazo que tuvimos, resulta que de 93.000 pasamos a 100 y seguimos en la línea de indigencia. ¿Les ha pasado, sí, de que haya habido algún reclamo, más allá de esto que mencionás, en torno a que debe ser detectado y...? Sí, por supuesto. Hubo mucha gente que no lo cobró, porque el mínimo ya estaba garantizado en 130.000 desde marzo, pero el garantizado es teórico, porque en la práctica mucha gente no lo cobró. Fuimos a hacer los reclamos, fueron percibiéndolo y seguramente va a haber gente que todavía no lo cobró y vamos a volver a tener problemas. Hoy estaban entrando pagos complementarios a docentes por cargos que tomaron en mayo. Bueno, aparentemente van tratando de prolijar un poco el desastre que hacen habitualmente, pero es en función del reclamo nuestro insistente, del reclamo permanente con nombre y apellido, qué es lo que no cobró tal persona. Ayer entregamos un listado enorme de docentes que no cobraron, así que es con lucha, es con reclamo, es con denuncias, si no pagan nunca o pagan mal y encima pagan poco, ¿no? Bueno, agradecerte. Prevista entonces la reunión para el 15, decías que lo ideal es que la reunión se realice antes, porque si no hablamos del 15, estamos hablando ya del jueves que viene, y eso va a enmarcar el contexto de las 120 horas de paro previstas. ¿Alguna otra cuestión que haya quedado por ahí en el tintero, que insisto, el docente, la docente, la comunidad educativa tenga que saber? No, bueno, hoy a la tarde tenemos las reuniones de delegados y delegadas. Entre las 15 y las 16 tienen inicio y a las 18 nos vamos a estar juntando. Invitar a delegados a que participen de esa reunión es fundamental, para que sea la opinión de la mayoría la que se pueda volcar en el análisis de lo que fueron estos días y en cómo potenciar y las propuestas para potenciar la acción a partir de la semana que viene. ¿Esas reuniones dónde son, Daniel? En cada regional, en cada sede regional. Bien, entonces que delegadas y delegados en cada sede regional se arrimen a las 18 horas para, participar. Perdón, empiezan antes presencial y después es virtual a las 18 horas. Bien. Las presenciales son en el caso de Madrid a las 16. Así que a partir de las 16, varios integrantes de la Junta vamos a estar en Madrid, otros en Trelew, en cada una de las regiones vamos a estar repartidos para compartir y acompañar en este debate y en este balance tan necesario, de evaluación tan necesaria. Bien. Por supuesto, con un enorme orgullo por lo que se hizo ayer y con la confianza de que podemos seguir sumando acciones importantes. Te agradecemos mucho la comunicación. Un saludo grande. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. La palabra de Daniel Murphy, 9:59 en la mañana. Hay otra agenda. Bisagra. La otra agenda.